A cada uno de ustedes, les saludo en el amor del Señor Jesús y agradezco a Dios por los que están. Bueno, aunque estamos un promedio de unos 20, pero estamos un grupo ahí buscando de Dios, orando, pidiendo la dirección del Señor. Amén. Eso es importante, que estamos reunidos con ese propósito. Y vamos a orar a Dios, vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo, hermanos, a través de su palabra. Usted sabe que lo que debe regir nuestra vida siempre es su palabra. Por encima de todo es su palabra. Y eso vamos a hablar en esta noche. Oramos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos da de estar en tu casa. Padre, oramos que nos hables a través de tu palabra. Santo eres, bendito es tu nombre para siempre, Señor. Padre, te pido que me guíes para poder compartir tu palabra de acuerdo a tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Quiero hablar en esta noche sobre la importancia de obedecer la palabra de Dios. La importancia de obedecer la palabra de Dios. Y vamos a Josué capítulo 1, versículo 7 al 9. Josué capítulo 1, versículo 7 al 9, dice el Señor: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es un pasaje que todos lo conocemos, pero es un pasaje de la experiencia real de un hombre de Dios que es Josué. Usted sabe que él ahora tenía que entrar con todo un pueblo, toda una nación, a poder conquistar lo que es la tierra prometida. Hermanos, todas las promesas de Dios están acompañadas de ordenanzas. Todo. No hay promesa en la Biblia que Dios no te haga donde también espera de ti y de mí un compromiso. A veces pensamos que el cristianismo solamente es escuchar, leer. Todo eso es bueno, escuchar, leer es bueno porque son parte del aprendizaje, hasta meditar, pero Dios nos lleva siempre más allá, porque Dios, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, le da mucha importancia al valor de su palabra. Y mire lo que dice, desde el mismo versículo 7, solamente, ¿qué le dice ahí? Esfuérzate y sé muy valiente. Bien interesante que le dice esfuérzate y sé muy, no le dice sé valiente, sé muy valiente. La pregunta es, ¿por qué tengo que ser muy valiente para poner en práctica la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Se ha puesto a pensar por qué tenemos que esforzarnos y ser muy valientes? Porque uno diría, bueno, sé valiente si tienes que enfrentar un peligro, algo malo, tienes que ser muy valiente, ¿no? Pero acá te dice, sé muy valiente para poner por obra su palabra. Lo que dice, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dios le está hablando a Josué. Nuevamente pregunto, ¿por qué hay que ser muy valiente? Esforzarse y ser muy valiente. Le voy a explicar por qué. Le voy a decir por qué. Por el historial que ya había pasado los 40 años del pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué es el historial? ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel en el desierto? Acuérdese que la generación que salió de Egipto, salieron por mano poderosa por Moisés,
salieron con grandes milagros, Dios hizo maravillas en el desierto, pero el pueblo era un pueblo lamentablemente desobediente. El pueblo de Israel era un pueblo que no todos, pero en su mayoría era un pueblo rebelde que más querían hacer su voluntad que la voluntad de Dios. Querían hacer lo que ellos querían más por encima que lo que la palabra de Dios mandaba. Eso nos hace ver una realidad, que hay que ser muy valientes porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? Muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos, no lo que Dios manda. Muchas veces nos basamos por emociones, ¿no? Decimos, no, yo siento hacer eso. Una cosa es yo siento hacer eso y otra cosa es qué dice Dios. ¿Qué manda Dios? ¿Qué ordena Dios? Porque uno puede sentir un montón de cosas. Yo siento hacer tal cosa, porque uno lo siente hacer a su manera. Pero la Biblia nos enseña que Dios nos dice, esfuérzate, sé muy valiente, pero para poner por obra su palabra. Porque, hermanos, esta humanidad nuestra, por no decir esta carne, es rebelde. Esta carne siempre quiere hacer lo que quiere, manejar las cosas a su manera, vivir a su manera, darse los gustos que uno quisiera como el mundo lo hace. ¿Esta carne es rebelde o no es rebelde esta carne? Esta carne es rebelde. Y nos encontramos que cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a ver que muchas veces Dios nos va a decir cosas que no queremos obedecer porque nuestra carne quiere hacer lo contrario. Entonces, se requiere de nuestra parte esforzarnos y ser muy valiente. Hermano, y esto no es un problema de hombres, es un problema de hombres y mujeres. Le pongo un ejemplo, y no se me vayan a ofender los matrimonios. Le pongo un ejemplo. La Biblia dice a la mujer, mujer, sujétense a sus maridos en todo. Pero ¿cuántas veces a veces dan casos en la casa donde el esposo está diciendo algunas cosas que son correctas bíblicamente, pero la mujer quiere hacer todo lo contrario de lo que dice el esposo? Y hasta hace todo lo contrario en algunos casos. Y hay pleitos, y hay choques, y hay peleas, y hay discusiones, porque la mujer hace todo lo contrario a lo que Dios le mandó. Sujetaos a vuestros maridos. No se molesten las esposas. Pero es verdad. Por eso lo que dice la Biblia, mira que te mando que seas, ¿qué? Valiente. Léalo. Mire el texto, mire nuevamente conmigo. Mira que te mando, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahí las mujeres tienen que ser muy valientes para decir a su esposo, ya papito, ya sé que tengo que obedecerte. De hecho, que todo lo que es bueno, ¿no? Porque si un esposo te pide algo malo, ¿qué vas a hacer caso en algo malo? De ninguna manera. Pero si te dice algo correcto, bueno el esposo, tienes que sujetarte en todo. Hay que ser valientes, esforzarse y ser muy valientes. ¿Me está entendiendo? Por eso es que la Biblia a muchas personas no les cuadra, aún a los cristianos. En la iglesia se nos enseña a ser ordenados, todo hágase decentemente y con orden. Pero los que se dejan llevar por las emociones dicen, no, mi corazón siente esto y voy a hacerlo de esta manera. No, todo tiene un orden. No puedo hacer las cosas por mis emociones. Todo tiene un orden. ¿Eso está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A la Biblia o a mis emociones? A la Biblia. Y cuando Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, no le dice seas valiente. Me llama la atención esa, porque es en la única parte que le dice muy. En lo demás nomás le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero en ese versículo le dice que seas muy valiente. Porque hermanos, hay que ser bien valientes para que los que amamos de verdad a Dios, todos los días decirle a esta carne caprichosa, hey, tú te sujetas,
Si Dios dijo esto, tú no vas a hacer lo que tú quieres. Hay que ser muy valientes. ¿O no? Claro. Cuando de repente nosotros los varones por ahí salimos por la calle y el diablo nos pone una incircuncisa filistea, un instrumento del diablo que nos coquetea, tenemos que ser bien valientes para dar la espalda y no hacer caso. Tenemos que ser muy valientes. ¿O no? Hay que ser muy valientes. No, yo me acuerdo hace 2 años atrás, el diablo trató de... Usted sabe que yo vivo solito como varón. Y como a las 12:30 de la mañana, tocan la puerta a una señorita. Según ella me conoce desde Chiclayo. Bueno, yo no le abrí la puerta, solamente la ventana. Le digo, esa cara, no la conozco. Sí, pastor, usted predicó allá en la iglesia en Chiclayo, sino que he venido acá a Piura y me han robado el equipaje, que no sé cuánto. Deme hospedaje aquí en su casa. Yo soy varón, estoy solo. Pero le dije, ¿sabe qué? Disculpa, manita, yo no sé quién te ha dado mi dirección, pero ándate con quien te dio mi dirección, pero a mí aquí no entras. Aquí no entras. Y de verdad, hermanos, y incluso la asusté. Le dije, ¿sabes qué? Mira, si tú pones un pie en mi casa, en ese entonces nomás tenía un solo perro. El perro que tengo, le digo, tritura huesos. Entras, te muerde y pobre de ti. Yo no lo puedo controlar, es muy bravo, así que no te puedo dejar entrar. No, es que vengo de Chiclayo, no tengo para pasaje, que no sé cuánto, quiero entrar a su casa y hospedarme. No, señora, o no, señorita. Y no le dejé entrar. Pero ¿a dónde quiero ir? Que yo era consciente que me estaban tocando la puerta 12:30 de la noche, por ahí todo sólido. Yo digo, ¿a quién voy a obedecer? A mi carne, mira. No voy a pensar que es la bendición de Dios que me envía una chica, que estoy solito, de ninguna manera. Eso es lo que diría mi carne, ¿verdad? Mi carne sí va a decir eso. Pero yo sé que era una trampa del diablo. Así que yo digo, Señor, no, yo tengo que cuidar mi testimonio. ¿Sabe qué? Chao. Cerré la puerta, apagué mis luces y me metí a mi cama. Listo. Hermanos, para obedecer a Dios, su palabra, hay que esforzarnos y hay que ser muy, muy valiente. Yo pregunto, ¿cuántos valientes hay aquí? Amén. Hay que ser muy valientes todos los días, pedirle a Dios que nos dé valentía. Cuando tengamos que obedecer lo que nos dice la Biblia en cuanto a la casa de Dios, el orden en la casa de Dios, hay que ser muy valientes. A obedecer a Dios más que a mis emociones, no que yo siento esto, no, lo que la Biblia dice. ¿Me está entendiendo? Es lo que la Biblia dice, mis amados hermanos. Y lo que Dios le dice a Josué tiene que ver con su palabra. Por eso dice ahí, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. Mire, dice para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. ¿De quién? De su palabra. Ni a diestra, que es la derecha, ni a siniestra, que es la izquierda. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea que mi prosperidad también está condicionado, porque he escuchado que otros dicen, no, ya como el Señor ya pagó todo, tú no tienes que hacer nada. No, Dios te manda obediencia. Dios te manda obediencia. Es verdad que Jesús lo pagó todo en la cruz, mis pecados, eso sí es verdad, lo pagó todo, yo no tengo que hacer nada, solamente arrepentirme de corazón, venir a Cristo, humillarme y en Cristo encuentro perdón, soy salvo. Eso sí, pero una vez que yo soy salvo, la Biblia me enseña a andar en la palabra de Dios. Amén. Para que todo lo que emprenda yo sea prosperado, porque es lo que dice, el propósito es que todo lo que emprende, dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque Dios conoce que al ser humano le gusta emprender. Los hombres, las mujeres son emprendedores. Aquí en el Perú somos bien emprendedores, ¿no? Los hombres, las mujeres somos creativos, somos emprendedores, queremos salir adelante, queremos abrirnos paso.
Y yo valoro, aquí hay hermanos emprendedores, mujeres emprendedoras, amén. Son creativas. Pero ¿cuál es la clave para ser prosperado en lo que emprendamos? Esfuérzate y sé muy valiente, muy valiente. Ya en el versículo 8 le amplía cómo debe caminar el Hijo de Dios. Por eso le dice a Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y le dice, sino que de día y de noche, ¿qué más dice? Meditarás en ella, ¿qué más? Para que guardes y hagas conforme a todo. No dice la mitad, no dice el Nuevo Testamento lo más. Conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, todo lo que tú quieres emprender prosperará. Todo lo que tú hagas en el camino de tu vida te va a ir bien, pero siempre que hay un compromiso con la palabra de Dios, que no es otra cosa que obedecer la palabra de Dios, que cuando mi carne quiera hacer lo contrario, yo digo, no, primero hay que ir a la Biblia. Primero hay que ir a lo que dice la Biblia, no a lo que siento yo, no a lo que siente el pastor, no a lo que siente el líder, no, lo que dice la Biblia. Yo digo, si en caso yo le digo algo, hermano, siento esto. Bueno, ustedes tienen que comparar lo que siente el pastor. ¿Está de acuerdo a lo que está en la Biblia? Si lo que siente el pastor no está de acuerdo a lo que está en la Biblia, ¿a dónde tiene que apuntar usted? ¿A dónde? A la Biblia. No a lo que yo siento. Digo, si en caso yo siento algo, porque le digo que cuántas cosas, hasta herejías, no han entrado en las iglesias evangélicas, no en todas, en algunas, porque de repente el pastor sintió, ¿no? Sintió algo y cambió de estrategia. Algunos hermanos que son bien antiguos acá conocen que hace años hubo una iglesia en San Pedro, una iglesia bautista, de un X pastor. Era bien conservador, todos en la iglesia, ¿no? Vestían bien decente, todo. Se va a un congreso a Lima, le lavaron el cerebro y total que ya después cambió todo. En el altar las chicas con minifalda, hacían polladas vendiendo cerveza, según ellos con la estrategia de ganar a los mundanos para Cristo. Hermano, se torció ese pastor bien feo y le fue mal. Su iglesia se vino abajo, pero él vino compartiendo lo que sentía de todo lo que había aprendido. ¿Qué cosa le dirían allá? Pero se le salió la Biblia de la cabeza. Se le salió la Biblia de la cabeza. Es que no podemos hacer las cosas en base a lo que uno siente, sino en base a lo que la Biblia dice. Amén. Cuando tú haces las cosas conforme a la Biblia, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero si tú vas a estar, no que yo siento, pero no guardas el orden de lo que la palabra de Dios dice, tú y yo vamos a fracasar en cualquier momento. Porque tenemos que obedecer palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Tenemos que obedecer la palabra. Y lo termina diciendo, el versículo 9, mira que te mando, le da la orden, que te esfuerces y seas valiente. Ya no le dice seas muy valiente, porque ya le dijo que tiene que ser muy valiente, pero para poner en práctica la palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios está diciendo, mira, mientras que tú te esfuerzas, mientras que seas valiente, pero en poner en práctica la palabra de Dios, no te preocupes que Dios estará siempre contigo. Pero Dios está con los que se esfuerzan por poner en práctica su palabra. Amén. Amén. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos, en el capítulo 20, hay una palabra que él usa, que vino a mi corazón esta palabra,
del apóstol Pablo, bien interesante porque Pablo era un hombre que se empeñaba que en todo la iglesia recibiera todo el consejo de Dios. Pablo, en el capítulo 20 de Hechos, hay una parte donde dice el versículo 27, donde del 26, dice: mas yo os protesto en este día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros ¿qué? ¿Anunciaros qué? Todo el consejo de Dios. Hermanos, ¿qué significa que nos den todo el consejo de Dios? Pablo le estaba diciendo: ¿sabe qué, hermanos? Yo no les enseño solamente una parte de la palabra de Dios. Les enseño todo, completo lo que dice la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? O sea, eso es importante, que podamos ver que la enseñanza de la palabra de Dios tiene que ser una enseñanza completa. Mire, por ejemplo, usted sabe que lamentablemente sí hay Biblias que están siendo traducidas y le están volando versículos bíblicos. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1, en nuestra Biblia Reina Valera y en la Biblia Católica Antigua, versión antigua, dice lo mismo. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso dice Reina Valera del 60. Pero usted vaya a las traducciones actuales católicas y aún la versión internacional, la versión popular Dios habla hoy. ¿Qué han hecho ahí? Como han metido mano teólogos que no les importa desaparecer versículos bíblicos con falsas informaciones de que eso no existen en manuscritos antiguos, según ellos, han mochado la segunda mitad. Solamente ponen: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La segunda parte del versículo ya no existe. Ya no existe. ¿Qué han hecho ahí? Están mochando el versículo. Están enseñando la verdad a medias. Sí, usted busque nueva versión internacional, busque versión popular, Dios habla hoy, la segunda parte no existe. ¿Por qué? Porque hay gente que ya se ha atrevido a, como dicen Gálatas, mutilar, cortar la palabra de Dios. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice: no, yo no he rehuido, en el 20:27 de Hechos, yo no he rehuido de darles el consejo completo de Dios, todo el consejo de Dios. Hermanos, tenemos que ser una iglesia que obedezcamos siguiendo el consejo completo de Dios, no una parte. No una parte. Mire, hace poco, ya de la semana pasada, Dios viene hablando algo a mi corazón, algo muy claro. Yo quiero que ustedes observen a los predicadores en las redes sociales. Los predicadores. La gran mayoría de predicadores, hay dos clases de prédicas que ya no las predican casi. La mayoría no las predican. Son muy poquitos los que predican el evangelio completo. La mayoría de predicadores no predican, número uno, contra el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Solamente predican la fe en el Señor Jesucristo para ser salvo, entrégate a Cristo y serás perdonado, pero no hablan del arrepentimiento, cuando el arrepentimiento es el paso base para que con un corazón arrepentido de corazón aprenda que tiene que cambiar de mentalidad y cambiar de dirección, de dar la espalda al pecado e ir a Dios. Esa clase de prédicas casi no se escucha en las redes. La segunda clase de prédicas que poco se escucha ya es la santidad. Y Dios me hablaba a mi corazón eso. Me hacía ver cómo en las redes sociales las prédicas son bonitas, pero son prédicas incompletas. No sé si me entiende esa palabra. Incompletas. Porque predican muchos temas de prosperidad, sanidad, de poder, de unción. Y todo eso es bíblico, hermano, es bíblico.
Pero ¿cuál es la base de la unción? La santidad. ¿Cuál es la base del poder? Una vida santa. El Espíritu Santo no va a usar un vaso sucio que esté viviendo en pecado. La santidad. Pero usted vaya a las redes. Raro los predicadores que prediquen sobre la santidad, que hay que dejar el pecado, que hay que vivir una vida limpia, una vida consagrada a Dios. Observen los predicadores de las redes. Casi no predican eso. No predican ya. ¿Por qué? Porque están mutilando, mochando la palabra de Dios. Solamente están que hablan una parte que es buena, pero no están hablando todo el mensaje completo. Pero ¿qué dice Pablo en Hechos 20:27? No he rehuido, quiere decir, no he descuidado mi responsabilidad de enseñarles todo el consejo de Dios. O sea, no solamente las bendiciones, también mis deberes. No solamente el poder de Dios, sino también lo que Dios espera de mí. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Dios quiere que llevemos una vida de obediencia a su palabra. Y vivimos un tiempo en que a veces predicadores, a veces gente que te pueden decir una parte de la Biblia, pero es una parte. Y no le dices todo completo. Y si no le dices todo completo, estamos formando gente sin una enseñanza exacta de la palabra de Dios. De cómo hay que hacer las cosas, de acuerdo al corazón de Dios, no de acuerdo a la opinión del pastor, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso que Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Pero hay que ser valiente para poner por obra todo lo que Dios manda, todo lo que Dios enseña. Hay que ser valiente. Pero otro dice, no, basta con que tú vengas a la iglesia, des tu ofrenda, sal y normal y vive como quieras. No es así. No es así. Es necesario que la palabra de Dios se enseñe completamente y se obedezca también completamente. No somos perfectos, yo no lo soy, usted tampoco. Pero yo les hago una pregunta. ¿Josué era perfecto? No, era humano como tú y como yo. Josué comía, Josué dormía, Josué caminaba, Josué era un hombre de carne y hueso. No era perfecto, pero Dios le dice, esfuérzate, sé muy valiente. Eso quiere decir, hermanos míos, que tenemos que entender que la prioridad, aún en la iglesia, en el culto, es la palabra de Dios. Esa es la prioridad. No lo digo yo, está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que la prioridad sea otra cosa. Es la palabra de Dios, no del pastor, la palabra de Dios. ¿Me entiende? Pero con todo el consejo de Dios, completo. No acomodar la Biblia a nuestro gusto, no solamente decir, cree en el Señor y eres salvo, ni un pecado va a quedar contigo porque el Señor te limpió. Eso es verdad, pero hay que decir la otra parte. El Señor dice, arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. Ese es el Evangelio completo. ¿Me va entendiendo? Entonces, hermanos, sí hay que ser muy valientes. Yo tengo que ser valiente todos los días para sujetarme a la palabra de Dios, no acomodarlo a mi conveniencia. Cuando hablo de mi conveniencia es, bueno, Señor, ¿sabe qué? Tú sabes cuál es mi necesidad, estoy solito, así que dame permiso, Señor, por ahí una canita por ahí. Yo no puedo hacer eso. Me da miedo porque no quiero irme al infierno. Yo quiero honrar a mi Señor, no quiero dejar mal a mi Señor. Pero si fuera otro, Señor, mira, tú debes tener pena por mí, yo como estoy, ten lástima de mí, como vivo solito, así que una canita. No, yo no me quiero ir al infierno, pero hay gente que sí justifica el pecado. No, pobrecito, está aguantado, está solo. Hay gente que justifica el pecado. No podemos justificar el pecado. El pecado es pecado, hay que llamar al arrepentimiento, a la conversión, a volverse a rendir al Señor y obedecer de verdad la palabra de Dios. Allí viene la bendición. No cuando yo te ofrezco un evangelio que te va a decir, bueno, ¿sabes qué? Ya te perdonó y nadie te puede condenar. No, disculpe que diga eso, pero es la verdad.
Dios mandó a no pecar. Cuando Jesús sanó a un hombre, al paralítico en el capítulo 9 de Juan, una vez que lo sanó al hombre, ¿qué le dijo Jesús a ese hombre cuando se lo encontró por el templo? Vete y no peques más para que no te venga algo peor. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces le pregunto, ¿hay que decirle a la gente la verdad? Hay que decirle la verdad. Está bien, Dios me perdona, pero si yo vuelvo a salir por esa puerta y vuelvo a lo mismo, la próxima de repente ya no tengo una segunda oportunidad. Porque si la próxima vuelvo a practicar ese pecado y me encuentro en la muerte, voy a perder. O sea, no se puede jugar con el pecado. Hay que hablar a la gente completo. A mí me preocupa que a veces no escucho que se dice el mensaje completo. No, hay que predicar el mensaje completo. Y eso ustedes y yo tenemos que cuidar en la iglesia. Sea que esté yo presente o que venga otro predicador cuando invite a predicar, o nosotros mismos. Evaluemos lo que decimos. Que la palabra de Dios sea completa y sobre todo la obediencia. Amén. La obediencia a la palabra de Dios. Porque sin obediencia no hay bendición, no hay éxito, no hay prosperidad. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos has dado de estar aquí en tu casa. Padre amado, oro para que esta palabra llegue a todos mis hermanos, a los que no han venido, pero lo lleguen a escuchar, Señor, para que entiendan que tenemos que vivir tu palabra, ser muy valientes en ponerla por obra y negarnos a nosotros mismos, no justificar las cosas que están mal, sino humillarnos, reconocer nuestras debilidades, nuestros pecados, pedir perdón y estar dispuesto a obedecerte con valentía, con esfuerzo, con amor, porque queremos vivir para ti de verdad, Señor. Y sabemos que solo no podemos, pero gracias porque su Espíritu Santo nos va a ayudar aún en nuestra debilidad, para que aún cuando no sabemos ni qué pedir, el Espíritu Santo va a interceder por nosotros con gemidos indecibles. Señor, ayúdanos a caminar en la verdad, a vivir en la verdad. Pido que nuestra iglesia sea una iglesia obediente a tu palabra, mi Dios. No a nuestros pensamientos, no a nuestras emociones, no a nuestra carne, sino a lo que está escrito, mi Señor. Padre, ruego de todo corazón que todos seamos valientes, muy valientes y esforzados para poner por obra tu palabra. En tus manos pongo nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Damos un fuerte aplauso, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.